8:07 de la mañana del jueves 9 de mayo. Bienvenidos a todos a Ampliación de Noticias. Nosotros ya estamos listos para conversar con todos los protagonistas de la noticia. Jaime Chincha con nosotros. Jaime, muy buenos días. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenidos a Ampliación de Noticias, amigos. Y por supuesto Andrés Calderón también nos acompaña. Andrés, muy buenos días. Buenos días Jaime, buenos días Patricia. Andrés, ¿cómo estás? Nos atiende en primer lugar, vamos rápido a nuestros temas. Hoy se interpela a la ministra de Educación, a la señora Flor Pablo, por el contenido de los textos escolares que han generado controversia. Y también hay una discusión que se generó el día de ayer entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Recordemos que el Premier Salvador del Solar dio una conferencia de prensa en la que reclamaba que el Congreso está dilatando la discusión de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo para que se discuta la reforma política, la reforma electoral. Vamos a hablar con el congresista Jorge Meléndez, el vocero de la bancada Peruanos por el Cambio, sobre estos temas. En primer lugar, le preguntamos cuál es la expectativa que tiene el día de hoy sobre la presentación de la ministra Flor Pablo en el Congreso. Congresista Meléndez, muy buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días, Jaime y Andrés. Buenos días, congresista. Bueno, buenos días. Hoy día lo que vamos a hacer es defender la política del Ministerio de Educación, que no solamente tiene que ver con esta partecita que es el enfoque de género que está dentro de la política del aprendizaje, sino también hay otras políticas que considero no están tomando en cuenta, y en lugar de generar en el Congreso un debate técnico, un debate mucho más especializado, se está convirtiendo en un debate ideológico que la verdad no hace nada bien en la educación. ¿Qué es lo que están previendo ustedes, congresista, para la jornada de hoy? ¿Se puede anticipar, de acuerdo al tenor de las preguntas, que podrían darse momentos caldeados, enfrentamientos? ¿Cuáles van a ser las respuestas que la ministra, el gobierno ha venido preparando para contrarrestar lo que parece ser inminente? Va a ser una sesión de lo más agitada. Bueno, lo que nosotros en la última reunión justo que hemos tenido con la ministra de Educación, hemos podido darnos cuenta de que la ministra lo tiene muy claro el tema de los ejes de política. Y en este caso, el enfoque de género, lo que vemos es que no solamente se trata de la igualdad de oportunidades entre los varones y las mujeres, sino también hay diferentes enfoques, ¿no? Como el enfoque, por ejemplo, de la interculturalidad, que tiene que ver con la cosmovisión de las comunidades indígenas, el enfoque ambiental. Claro, pero la cosa no va por ahí, congresista. La cosa va por la palabra género, por el enfoque de género y gatillada esta nueva temporada en la que vemos una vez más a un nuevo ministro de Educación compareciendo. Básicamente por estos links, ¿no? Y además el presidente Vizcarra semanas atrás ofreció que iba a hacer una exhaustiva investigación porque cómo era posible que se haya podido filtrar estos links. ¿Eso cómo va? Bueno, hay dos frentes que están en investigación, ¿no? Uno que ha armado el propio Congreso de la República, la Comisión de Educación, hoy es comisión investigadora, porque eso se ha votado en el Congreso de la República, y en paralelo, el propio Ministerio está siguiendo un proceso sancionador contra los funcionarios que están involucrados en el link. Pero el resto del texto está bien, o sea, solamente se hace referencia a los links de un texto que tiene más de 100 páginas. Pero lo que esperamos hoy día, Jaime, y ahí quería enfocarme a tu pregunta, es que tengamos un debate alturado, porque anteriormente hemos visto debates que lamentablemente hasta se ha faltado respeto a los ministros, ¿no? Hemos visto una censura, por ejemplo, del ex ministro Saavedra, de la ex ministra Marten. Justamente con esos antecedentes, congresista, no es una expectativa muy basada en la historia la que usted propone, de que vaya a haber un debate alturado. Si en el caso no fuera así, el enfoque de género para ustedes, para la bancada y también para el gobierno, es algo que pudiera retroceder en alguna medida hasta el punto en que si el Congreso planteara una censura a la ministra por este tema, ¿no retrocederían ustedes en el planteamiento de la política del Ejecutivo? Sí, en algún momento hemos señalado que la política de educación es innegociable, Andrés, y además el Congreso no es quien da la política, el que da la política, el rector, digamos, de la política es el Ministerio de Educación. Lo que más bien deberíamos promover desde el Congreso
es un debate más especializado. Aprovechando que usted está con el Premier ahora, ¿cuál podría ser la reacción si es que el Congreso decidiera avanzar hasta un siguiente paso con relación a una nueva censura de una ministra de Educación? Justamente estábamos en discusión eso, tuve que salir por la entrevista. Lo que nosotros creemos es que no, digamos, no sería descabellado pensar en un tema de cuestión de confianza, pero para defender una política, sin el ánimo que a veces se construye de que queremos pechar al ¿Está Congreso. entonces dentro de las posibilidades plantear una cuestión de confianza si es que lo que se ataca es la política de enfoque de género? Exactamente, yo creo que es... ¿Lo han conversado ahora? Cuestión de confianza. ¿Lo han conversado ahora? No todavía lo hemos conversado, pero yo de hecho que lo voy a plantear. De acuerdo, entonces es una posibilidad que queda abierta. Finalmente, ayer ustedes han firmado un documento junto con otras bancadas en la que piden que se priorice los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo para la reforma política. La respuesta de la Comisión de Constitución es que ellos están haciendo su trabajo y que no tienen por qué estarlos apurando de esta manera. ¿Cómo van a lograr que la Comisión de Constitución digamos, no postergue las cosas hasta que se venzan los plazos y sea imposible llevar adelante los cambios que se han planteado? Sí, Patricia, lo que pasa aquí es que no se ha tomado en cuenta un criterio de priorización de los proyectos. Y hemos hecho referencia al artículo 105 de la Constitución, donde se señala que se les debe dar urgencia y prioridad a los proyectos que ingresan del Ejecutivo. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Y es más, ni siquiera se dio oportunidad a un debate. Yo le pedí a la presidenta de la comisión que se debata el cronograma, sin embargo, no hizo caso y sometieron a votación y se impuso la mayoría. Ahora, la congresista letona sugería ayer que se va a invitar al premier del Solar para explicarle el modo de trabajo. ¿Se ha hablado acerca del tema? ¿Cree que el premier va a asistir al Congreso para ver cómo está trabajando la Comisión de Constitución o no le corresponde? Bueno, podría ir si es que hay una invitación, pero lo que nosotros hemos sido coherentes hemos planteado que primero se deberían ver las leyes que tienen que ver con reforma constitucional. O sea, aquí se estaba empezando al revés. Leyes ordinarias primero y al último ponían las leyes de carácter constitucional. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de la inmunidad. Está programado recién para junio y ahorita nosotros ya estamos desfasados con el tiempo. Entonces, si sigue empujándose las fechas, evidentemente no vamos a tener un proyecto de reforma tan importante como es el tema del levantamiento de inmunidad. Y hemos visto que el Congreso, Patricia, no es el mejor tribunal para levantar la inmunidad de los parlamentarios. Y ahí hay un dato estadístico que ha sacado la Comisión Tuesta, que desde el año 96 al 2019 han entrado 148 pedidos de levantamiento de inmunidad y solamente el 9% ha prosperado. Entonces, nos hemos dado cuenta que el Congreso está proyectando una imagen de proteger a congresistas que tienen denuncias y sentencias firmes, como el caso del congresista Donaire. Ya, pero se han puesto ustedes en el escenario, varios por cierto, pero primero, no todos los proyectos podrán llegar. ¿O ustedes todavía aspiran que todos los proyectos de reforma lleguen? Esto en el contexto de lo dicho primero por el premier del Solar, ¿no? Que no se está priorizando la reforma y al no hacerlo la están enterrando. La señora Barta le responde que está mintiendo el premier, que además ellos están revisando desde el 16 de abril los proyectos, pero ahí hay una sutileza que no necesariamente se están revisando los proyectos de la reforma, sino todos los proyectos, los que estaban allí metidos, encarpetados respecto a temas similares a la reforma, entonces se están revisando un montón de proyectos. Ustedes se han puesto en el escenario realista de decir cuántos pueden llegar o cuántos no, o si no van a llegar, o si creen que va a llegar todo. Sí, yo creo que sí se van a llegar a aprobar todos, Jaime. Lo que pasa es que vamos a llegar a aprobar en un momento donde que no va a calzar con la elección del año 2021. Eso va a ser el problema. Entonces, de que sí se van a aprobar, sí se van a aprobar. Pero ahorita el problema es que en lugar de dar prioridad a los proyectos de reforma política, se está dando prioridad a la reforma electoral. Es un código extenso, inmenso, y se están empezando a debatir por etapas, por fases. Considerando el tiempo que tienen que tener congresista para llegar a ese periodo que usted menciona del 2021, o sea, pensando que tendría que estar listo para el 2020 y es necesario que los partidos políticos, la ciudadanía entiendan las nuevas normas. ¿Ustedes han manejado un plazo interno en el que consideren que ya debería tenerse una propuesta de la Comisión de Constitución para que se debata al Pleno? ¿Hasta cuándo van a esperar?
Bueno, lo que nosotros esperamos que la presidenta reflexione y pueda hacer los cambios en el cronograma, dando prioridad a los proyectos de reforma constitucional, porque eso requiere 2 votaciones. O sea, si aprobamos en este periodo los proyectos de reforma de la Constitución, entonces tendríamos el siguiente periodo para aprobar por segunda votación y recién tendría aplicabilidad. O sea, necesariamente este periodo tendría que aprobarse estos proyectos, y serían los 12, o sea, es bastante ambicioso lo que usted propone, congresista. Por lo menos los proyectos de reforma de la Constitución sí, que son 4. Luego hay 4 proyectos que tienen que ver con reforma de las leyes orgánicas, que tienen que ver con las elecciones, y hay otros cuatro proyectos más que son leyes ordinarias, ¿no? De acuerdo. Podría aprobar el siguiente periodo legislativo. Muy bien, congresista Meléndez. Claro, entonces lo que están planteándose, suponemos que tiene que regresar usted a la reunión con el Premier y esperamos ver cuál va a ser la actuación de la bancada oficialista en apoyo de la ministra Flor Pablo, que no la tiene fácil el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Vamos rapidísimo a una pausa. Regresamos. Está en los estudios el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, con quien seguimos hablando sobre estos temas. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. RPP, confianza por todos los medios. Son las 8:21 de la mañana y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, por Acción Popular, nos acompaña y, por supuesto, a él empezamos por preguntarle sobre la interpelación que va a haber el día de hoy para la ministra Flor Pablo, citada a las 9 de la mañana y que, vamos a decirlo con claridad, promete más convertirse en un lugar donde se puedan hablar muchas cosas inexactas que en un espacio de discusión alturada. Pero dejemos que el congresista... Yo espero que no. Y un espacio adornado con flamas. Yo espero que no. Es que el tema es muy complejo y el pliego interpelatorio empieza con preguntas que dices, no, pues, ¿no? Sí. O sea, Bueno, pero es un ejercicio democrático totalmente legítimo que se ha practicado en el pasado muchísimo.
Hay que recordar, por ejemplo, la interpelación al ministro Francisco Miro Quesada Cantuarias, gran filósofo, que fue interpelado por muchas horas porque había contratado profesores, entre comillas, comunistas. ¿Qué año fue eso? 64, 65. Entonces, Gobierno Belaúnde. Sí, primer gobierno de Belaúnde. Entonces, y al final él se cansó y cuando terminó interpelado por el Partido Conservador del Odrismo, unido al APRA en ese momento, y cuando terminó dijo, señores, cumplan con su consigna, y se retiró. Bueno, eso da cuenta. Y se retiró. Pero es un buen paralelo el que usted está usando. Y se retiró. ¿Le sabe familiar, le sabe similar? Sí. Esto de consigna, cuando ha usado la palabra consigna. Puede haber una consigna. Este tema de género ya viene como... Claro, pero es un tema de género que se debate... resultado adelantado. Sí, es un tema de género que se debate dentro del Congreso y también, lamentablemente, fuera del Congreso. O sea, las políticas educativas siempre han tenido problemas en cualquier país cuando se tratan de hacer algún tipo de introducciones o de modificaciones. O sea, no hay que llamarnos la atención por eso. Lo que hay que buscar es un consenso, hay que pedir tolerancia y hay que debatirlo abiertamente. De acuerdo, pero y creo que el problema no está en la interpelación, que efectivamente es una herramienta válida. El mismo ejemplo que acaba de poner usted, congresista, da cuenta que la interpelación llevada a límites absurdos termina exasperando a personas inteligentes y con ganas de aportar. El problema pero las inteligentes se defienden muy bien. El problema está en que si uno mira el periodo interpelatorio, si la primera pregunta es preguntarle a la ministra si todos tenemos identidad de género, provoca decirle a la persona que hizo la pregunta, ¿por qué no googlea? ¿No? O sea, si tiene dudas, ¿por qué no usa ¿por qué no se informa? ¿Todos tienen identidad de género o solo algunas personas? Sí, ¿no? Entonces es la pregunta. Solo algunas. Está bien. Si partimos de ahí, ya vamos. ¿Tiene identidad de género, por ejemplo? ¿No? A ver, yo creo lo siguiente, más que las preguntas, hay que preocuparse por las respuestas, yo creo, ¿no? Las respuestas de la ministra van a ser muy importantes. Es una mujer calificada, muy calificada, que tiene un mes o mes y medio en el cargo, que ha heredado un poco esta papa caliente o estas políticas que se vienen implementando y por lo tanto ella tendrá la capacidad suficiente para responder. Por ejemplo, responder en una pregunta como esa, disculpe Andrés, perdón, la pregunta denota un grado de ignorancia tal sobre el tema que ustedes, usted no le parecería mal, pero es la pregunta, es la respuesta correcta a esa pregunta. Pero mi querida Patricia, en RPP seleccionan a todos muy bien, los califican, acá todos ustedes son personas muy calificadas, porque los eligen y les revisan su currículum, su trayectoria. En el Congreso no es así. Tú postulas y votan por ti y llegas. De acuerdo, congresista Belaúnde, pero eso no quiere decir. Pero eso no quiere decir que uno no tenga para eso contratan asesores, tienen un montón de plata invertida ahí, que el asesor puede leer la tarea, ¿no? Esto más bien ya un resumen ejecutivo de qué cosa es la identidad de género. El pliego, sinceramente, no parece revelar solamente un problema de ignorancia de algunos conceptos, sino que en realidad tal vez las respuestas sean lo menos que le importe, porque hay muchas preguntas que pueden ser válidas, como, oye, quiero saber en qué estado están los procedimientos de investigación que van en torno al Ministerio de Educación, si ya sancionaron a los responsables, etcétera. Hay cosas que están bien preguntadas, están muy bien preguntadas. Pero eso, por último, se les manda un oficio, obtienen la respuesta y no es necesario hacer toda una interpelación. Pareciera que el propósito de la sesión, en realidad, va a ser, con independencia de lo que responda la ministra, vamos a criticar y vamos a golpear, como lamentablemente pasó con los dos ministros de Educación precedentes que fueron sometidos. Nosotros no hemos apoyado el pliego, no hemos intervenido en el pliego, no hemos hecho preguntas al pliego y por tanto no tenemos capacidad para corregir las preguntas o filtrarlas, ¿no? Pero yo estoy seguro que las respuestas de la ministra van a ser adecuadas, van a ser técnicas, muy profesionales. Es una persona que se le ve muy capaz, yo no la conozco, y por lo tanto... Es que además, ¿sabe que además de cierta... No hay que atacar la interpelación como tal. La interpelación es parte de la gimnasia parlamentaria, eso no hay ninguna duda. Bien. El problema está cuando se utiliza mal. Por ejemplo, usted dice... no importan las preguntas, sino las respuestas. En este caso, la pregunta importa, porque además de velar un desconocimiento, digamos, considerable respecto a lo que es el género como tal, existiendo tanta data, tanta bibliografía, te lleva te puede inducir a error o a el enfrentamiento. ¿Por qué? ¿Todos tenemos identidad de género o solo algunas personas? ¿Qué puede responder la ministra?
Bueno, todos, pues. Y cuando dicen todos, no, yo no, entonces se arma la pampa. Desde la cuando le pregunta uno. preguntaron a la ministra, ¿cómo se llama? La ministra... Marilu Martens. Si era mujer, si se sentía mujer. Bueno, pero vamos a ponernos eso me recordará una pregunta que le hicieron el año 47 al ministro de Agricultura, por ejemplo, ¿cuál es el precio? ¿Qué tal memoria tiene? ¿Cuál es el precio? Magnífico. ¿Cuál Parece es el una precio de enciclopedia Barça del las habas, de las habas, de las habas, de las habas en Ica? Y el ministro no sabía. O sea, el problema no es la pregunta, sino es la respuesta. Hay respuestas que te dan posibilidad a lucirte cuando las preguntas son de esa naturaleza, de malas. Sí, puede ser. De malas. ¿Usted sabe cuál es el precio de las habas? Pero es que en esa época... Era importante, de acuerdo. ¿Sabes por qué, Patricia? Y es interesante lo que has dicho y te voy a hacer una precisión que es interesante. ¿Por qué se hizo la pregunta? Fue una pregunta de, como dirían los chicos, de mala leche, ¿no? De mala forma. ¿Por qué? Porque en esa época, como había escasez de alimentos, cada prefectura tenía precios diferentes para cada departamento. Entonces, el precio de las habas... Era Bustamante y Rivero el presidente, Bustamante y Rivero, así es. Que era escasez de alimentos y había un problema tremendo en ese momento. O sea, había un problema de que ese precio, ese kilo en Ica valía diferente a Cañete o a Echincha o a Arequipa o Cusco. Entonces, había 50 precios en el Perú. Entonces, tú no podías saber el precio de Ica. Ese es el tema. De acuerdo. Entonces, era una pregunta que llevaba pues un veneno, era un dardo. No, además no era una pregunta que refleja. Quizá. Probablemente. Pero en el otro caso el ministro se puede lucir. Bueno, es que en el otro caso es una pregunta inteligente porque no espera que el ministro lo sepa. No hay forma de saberlo en ese contexto. 50 precios tú no puedes saber uno, pues es imposible. Ese tipo de interpelaciones, ese tipo de interpelaciones son las que buscamos. Ahora, me interesaría saber Pero hay ministros que se han lucido. Por ejemplo, Cueto Fernandini cuando fue interpelado, una maravilla. Un gran filósofo. Congresista García Vela. Wikivitocho. Yo creo que congresista García Vela, ¿dónde tiene usted? Ya escribió un libro, escriba otro sobre anécdotas del Congreso que ayudan a ilustrar. Sí. Disculpe cuánto hemos retrocedido. Porque para eso va a servir. No tiene buenas anécdotas que contar de este Congreso, buenas interpelaciones. Ahora, pregunta. De repente de los 5 años empiezo a recordar algunas cosas que ahora han pasado, ¿no? Y que ahora no quiero o no puedo recordar. Antes de irnos, repito una pausa. Su posición personal o del partido con respecto a la política educativa del gobierno, que incluye, por supuesto, el tema de género como uno de los ejes. En principio estamos de acuerdo, pero en democracia la política educativa tiene que ser tolerante y consensuada, buscar consensos. O sea, no podemos volver a la época soviética donde se imponían políticas de cultura, políticas de educación, o en la Cuba actual, o en el chavismo, etcétera, sino que hay que buscar consensos. O sea, yo creo que hay que dejar la puerta abierta, buscar consensos, buscar debates y llevar luego esta política a su máxima expresión. Hay que recordar que aquí hubo ministros, el problema es que los ministros pasan. Pero en el Perú pasan los ministros y pasan los viceministros también. Antes no era así. Hasta los años 80 o 70, el gobierno militar llegó y quería que todos sean revolucionarios y sacó a todo el mundo. Pero hasta los años 70, los viceministros, o sea, los directores de los ministerios, duraban 5, 10, 20 años. Cuando un famoso ministro Carlos Salazar Romero, que duró 22 años de viceministro de Educación. De acuerdo, lo que se está buscando justamente... Pero se criticó al humanismo se criticó que el gobierno de PPK tuviera funcionarios de la época del humanismo, por ejemplo. Bueno, la continuidad fue criticada por muchas fuerzas del Congreso. Fue criticada, por supuesto que sí. Parece contradecir justamente esa posición, ¿no? Pero yo no soy gobierno, o sea que yo ni lo dejé ni lo ataqué tampoco. O sea, yo no soy gobierno en ese sentido. Yo no fui de acuerdo, pero justamente lo que se busca es instaurar es que nos hemos acostumbrado últimamente a que se va el ministro y se van todos. Cuando el ministerio debe seguir, se va el ministro, pero continúa pues los viceministros, los directores, los secretarios, o sea, continúa la política. Aquí hay diferentes políticas en el mismo gobierno, en el mismo ministerio. Ese es el problema. De acuerdo. Justamente lo que se busca hoy es establecer la política de gobierno, que tiene que sobrepasar y sobrevivir a los políticos. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a una pausa y Abelardo Domínguez, a ver, explíqueme usted, por favor, volvemos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde o tenemos otro invitado. Volvemos con el congresista, nos falta preguntarle sobre reforma política, ya volvemos con él. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos al interior de la casa de la señora Verónica Dueñas, una mujer que vive con un tumor
en la cabeza, un tumor que según los médicos es benigno, tiene 3 centímetros, sin embargo sigue creciendo y ella necesita con urgencia una operación para retirarle esta masa tumoral que le está pues causando fuertes dolores de cabeza, incluso la pérdida de memoria y hasta la pérdida de vista. Sin embargo, ella necesita con urgencia que le puedan dar una cita en cardiología, pero hasta el momento el Hospital Guillermo Almenara de Salud no se lo da. Vamos a hablar con la señora Verónica para que nos cuente acerca de esto. Señora, ¿qué es lo que le provoca el tumor? Dolores de cabeza, pérdida de memoria, inclusive en la espalda siento un peso, ya mi brazo ya no lo puedo ni mover. Es más, incluso le digo a mis hijos que me acompañen. Ellos me acompañan, están conmigo, ¿me entiendes? ¿No? Mi hijo también me apoya, tiene tan solo 16 años, es un joven muy atento, ¿no? Usted tiene 3 hijos, todos menores de edad, sí. Incluso varios de ellos la han ayudado a usted porque en varias ocasiones incluso ha perdido la memoria, señora, de ni siquiera cómo retornar a casa. Sí, también en Plaza Norte me he perdido y mi hija que tiene 12 años, estuvo conmigo y dio conmigo. Le tuve que llamar porque no recordaba en realidad. No recordaba cómo volver a casa. Ahora, ese tumor necesita ser operado con urgencia, necesita usted una cita. Sin embargo, ¿qué le dicen en el hospital, señora? ¿Por qué no le dan esta cita que tanto necesita usted? Bueno, ellos me ponen que espere, que todavía no hay programación, que por favor yo les ruego, por favor atiéndame, por favor, señora, ¿qué no entiende? Le he dicho que espere y ya ha habido la semana pasada, digo, ¿en qué momento? Si yo he estado pendiente y para nada yo no incluso hasta le han sacado acá las radiografías, lo tienen, donde se puede ver incluso las resonancias de la mancha, ¿no? La mancha que ha dejado el tumor en su cerebro, que tiene que ser retirado con urgencia. Le dicen de que usted no tiene que ir cuando haya programación, ¿verdad? Sí. Eso es lo que le dicen. Y en mi historia clínica dice lo más pronto posible, lo más inmediato que se pueda. Y hasta el momento no, en Mopri me dijeron eso. Con la cita cardiología, ¿qué es lo que va a pasar? Ya teniendo la cita de cardiología, puedo sacar otra cita en neurocirugía y ahí sí me pueden adjuntar todos mis documentos, todos mis papeles para que me puedan operar. Porque estas resonancias son desde hace 2 meses, ¿verdad? Usted tiene... claro, esos 2 meses... orden incluso para que le saquen una nueva resonancia, porque obviamente seguramente y según lo que ha dicho el médico, pues este tumor ha ido creciendo. Sí, yo lo siento que va creciendo, cuanto más crece más me duele y ya no siento la impotencia de poder caminar y responder. Entonces hay que hacer el llamado de las autoridades de salud, de su salud, para que puedan recoger el caso. Sabemos que la Defensoría del Pueblo también está muy interesada en su caso, señora, se va a contactar con usted, pero para las personas interesadas y las autoridades, además que necesiten y quieran pues apoyar a la señora Verónica Dueñas, su número es 949 22 65 60. Ella necesita el apoyo de las autoridades y además de que puedan agilizar los trámites para poder sacar esta cita en cardiología que tanto necesita para poder retirarle el tumor que afecta su cabeza y además su vida, ¿no? No puede hacer una vida normal debido a esta enfermedad. Adelante. Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo.
Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. RPP, confianza por todos los medios. Y 37 minutos, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde con nosotros comentando sobre lo que puede ser el día de hoy la interpelación a la ministra Flor Pablo, más allá de que no sean muy felices las preguntas que se han presentado en el pliego interpelatorio, el congresista, y con razón, tiene confianza en que esto puede ser un mecanismo de discusión que llegue a buen puerto. El segundo tema complicado es el de las reformas políticas y electorales planteadas por el Ejecutivo. El Ejecutivo plantea un paquete de reformas que esperaba fuera atendido en la Comisión de Constitución. Sin embargo, la Comisión de Constitución ha decidido seguir un esquema distinto y discutir todos los proyectos de ley que se habían presentado antes, ya sea por congresistas o por distintas instituciones, que abordaran los mismos temas. Para el Ejecutivo esto es una acción dilatoria. ¿Cuál es la posición de ustedes, congresistas? A ver, yo no soy miembro de la Comisión de Constitución, estoy simplemente reemplazando al titular que no está en el Congreso en este momento, Johnny Lescano, pero en fin, me estoy recién integrando a este grupo. Ayer asistí por primera vez y estoy viendo lo que está pasando. Yo creo que hay la mejor intención de estudiar los temas. Ahora hay que recordar que son 12 o 13 propuestas hechas por el Ejecutivo. Hay como 20 o 30 que vienen de atrás. Por ejemplo, hay una mía que no está tomada en cuenta. ¿Cuál? El voto voluntario. ¿Cuándo lo presentó? Hace 10 años. La pregunta es ¿por qué Hace hoy? 10 años, claro. ¿Por qué hoy se ponen en agenda todos los temas de golpe? Bueno, pues es que en ese momento mucha gente se opuso y ahora yo he más bien mi proyecto. parece que están acumulando todo lo que estaba guardado, sí, pues, para dilatar lo que se está discutiendo ahora. Hay un proyecto suyo, señor congresista, de mayo de este año en la que planteaba cambios al régimen de inmunidad parlamentaria, ¿no? Sí. Y eso está en las propuestas del Ejecutivo. Entonces la pregunta es, si han tenido un año redondo para discutir, por ejemplo, su proyecto de ley, ¿por qué ahora dicen no nos va a alcanzar el tiempo? O sea, parece que en verdad no ha habido voluntad de la Comisión de Constitución para plantear alguna de las reformas que ahora las impulsa el Ejecutivo. Señor Calderón, usted es abogado y conoce bastante bien el tema. Y yo le pido que revise mi proyecto, que es el tercero. El que usted mencionó es el tercero. Uh-huh. El primero que lo presenté en junio del 2006. Claro, me refiero ahorita a esta legislatura para que tuve la oposición, lamentablemente, del Partido Aprista y del Humanista en ese momento, ¿no? Uh-huh. Mediante el cual, porque descubrí en ese momento que 40 congresistas de los 130 electos tenían procesos judiciales y iban a juramentar. Entonces presenté un proyecto de ley para que no juramenten en tanto en cuanto no se resuelva su asunto, que es una cosa elemental. El derecho de admisión para mí es tan importante como el principio. Conociendo eso, ¿no le parece que es bastante urgente y le parece tal vez una burla o un tipo de dilación? Todo es urgente. Voluntario por parte de la Comisión del Congreso. Creo que es urgente el voto voluntario también. Yo creo que es urgente impedir que lo ha recogido la Comisión toda esta Claro que es urgente. Lo que pasa es que usted lo tiene hace 2 años ahí y no le han hecho caso. 10. Bueno, sí, pues. Pero entonces su sentido de urgencia se lo creemos porque usted se apuró en entregar su proyecto. Pero el sentido de urgencia de la Comisión no es el mismo que el suyo. Es que el Parlamento no es un director un director ejecutivo de una empresa nacional, ¿no? Son 130 personas, diferentes capacidades, diferentes intereses, diferentes conocimientos. Bueno, pues es una asamblea finalmente, ¿no? Y es más lenta. Pero cuando fue el mismo Congreso el que planteó
inició una comisión que viera las reformas constitucionales, que lo encabezó la señora Patricia Donaire, que fue una iniciativa del Congreso, no fue una iniciativa del Ejecutivo, también la patearon, también la relegaron. Y ahora quieren sacar el informe, quieren sacar el informe de Donaire. ¿Qué más? Hay dos reformas que ustedes conocen perfectamente bien. Hay dos reformas importantísimas que se planteó. Una la planteó el gobierno de Paniagua, donde integraron 20 personas, pero 20 personas muy importantes en ese momento, presididas por el ministro de Justicia de aquel entonces, que la presidía por su calidad de ministro de Justicia, que era Diego García Sayán, que tendrá muchas críticas en el fujimorismo, pero que es una persona muy valiosa, y 20 constitucionalistas, políticos, politicólogos, todo tipo de gente, y que planteó unas bases de reforma en la Constitución. Hay que recoger de ahí casi todo. Pero ahí está. Y luego Henry Piz, durante 4 o 5 años, hizo otro trabajo igual. O sea, ahí está todo. O sea, el gobierno no está inventando nada nuevo. La tardanza es antigua, pero las iniciativas no son nuevas. Es que hay un tema. O sea, si usted pone sobre la mesa una cantidad enorme de proyectos que seguramente hay y deben ser buenísimos. Para empezar, usted tiene buena memoria, usted cita a Bustamante Rivero, claro, hizo un proyecto hace 10 años y usted se debe acordar. Hay otros que probablemente ya, como se dice popularmente, le echaron tierra a esos proyectos, pero ahora hay proyectos. Es decir, tenemos proyectos que se pueden discutir, se pueden modificar. Usted sabe mucho mejor que yo el trámite parlamentario. Es decir, traer proyectos del pasado para volverlos a poner sobre la mesa, da la impresión que justamente de lo que se trata es de apilar la mesa, de llenar la mesa para que esto no llegue. ¿Por qué? Porque estamos mayo y esto tiene que llegar este año. Si no llega este año no hay reforma. Entonces, usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Sí, por supuesto que sí, pero le estoy diciendo, reformar la Constitución en 45 días no es fácil. No es fácil. Tampoco fue fácil en 3 años, parece, porque desde el 2016 hay algunas iniciativas que no se están discutiendo. Pero los proyectos del gobierno a los cuales el gobierno quiere llegar son de hace 10 días o 15 días, 3 semanas, ¿no? Poco más, pero entonces, ¿qué cosa quiere el gobierno? No, pero es que a ver. No sé qué cosa quiere el gobierno, pero lo que le estoy diciendo... Yo le voy a decir lo que el gobierno quiere. No, pero antes de eso lo que le estoy diciendo... Le contesta la pregunta. No, está bien, pero es que le hice una pregunta hace un momento, le hice la pregunta y se quedó a medias. Lo que le estoy diciendo es que de los proyectos que usted tiene, de los proyectos que están en este momento en la mesa, lo que hay que hacer es incorporar. Sí, claro que sí. Sumar, cambiar, modificar. Exactamente, de eso se trata. Sumarlos y hacer luego un texto consensuado. Yo entiendo. ¿Qué cosa quiere el gobierno? A mi modo de ver, lo dijo ayer Carlos Meléndez en su presentación a la Comisión de Constitución, que yo les sugiero a todos que la escuchen muy bien, quiere cambiar el equilibrio de los poderes, el equilibrio de poderes. ¿Para qué? Para favorecer al Ejecutivo. Y quiero recordarles lo siguiente, esta Constitución fujimorista que a mí nunca me ha gustado y que nosotros hemos pedido desde tiempos atrás, desde que Belaúnde estaba todavía vivo, que volvamos a la anterior, esta Constitución es presidencialista. O sea, Fujimori la hizo así, presidencialista, quitándole atributos o derechos o privilegios o decisiones al Parlamento. El hecho solamente de ser unicameral era para manejar mejor el Congreso. Tan es así que Montesinos, con plata, compró a 7 congresistas y manejaba el Congreso. A 7 nada más. Entonces lo que quiero decirles es que estos proyectos, por ejemplo, eliminar la incapacidad moral, eliminar la censura al Consejo de Ministros o el voto de confianza, etcétera, etcétera, es disminuir al Congreso y darle más poder al Ejecutivo. Solo una pregunta para cerrar. Solo una pregunta para cerrar. A mí al famoso libro de Levinsky, ¿no? y de Sibat. ¿Cómo mueren las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? O sea, estamos tratando de matar una democracia de esa manera. Congresista García Belaúnde, lo cierto es que en la práctica, y eso ya tendremos oportunidad para discutirlo ampliamente en otro momento, en la práctica un tema larguísimo. Es larguísimo. El Congreso ha estado teniendo un peso que pone al Ejecutivo en jaque, y yo le voy a recordar que esa fue la razón por la que finalmente al pobre Belaúnde le hicieron un primer golpe, porque el Congreso lo puso contra las cuerdas. Sí se necesita un mayor equilibrio de poderes. Pues ustedes tuvieron la pésima experiencia de lo que es un presidente, rehén de un Congreso. Pero en el caso del presidente Belaúnde, el Congreso tuvo un Congreso adverso y fue un gobierno muy productivo. Pero que no terminó.
Bueno, porque le hicieron un golpe, porque no podía avanzar hasta determinado punto. El golpe de Estado fue para que el APRA no llegue al poder. Lleno de interpelaciones. Y porque lo hicieron pasar como un inútil. Hubo 11 censuras, pero aún así fue un gobierno muy productivo. Pero congresista García Launde creció en el primer gobierno 5% de promedio anual. No estamos criticando el trabajo de Launde, estamos criticando el trabajo del Congreso al que se tuvo que enfrentar, que siendo productivo y todo, lo sacaron a patadas. Por eso, para evitar ese problema, Patricia, la Constitución del 79 hace correcciones. Por ejemplo, que el presupuesto se puede aprobar automáticamente si no lo aprueba el Congreso. Hoy día en Estados Unidos hemos visto cómo el presupuesto no se aprueba. ¿Qué tiene que ver eso con la incapacidad moral? Parece que todavía no tiene nada que ver con la incapacidad moral. La incapacidad moral, mi querido Jaime, la incapacidad moral en el Perú existe desde 1822. Y viene de las Cortes de Cádiz. Y esa incapacidad moral se ha aplicado 2 veces en 200 años, o sea, una vez cada 100 años. No me digas que es necesario cambiarla. En todo caso, regúlala, ponle candados, pero para cambiarla, eliminarla. De repente ya está bien. Pues, pero 2 veces en 200 años. Vamos a dejarlo ahí. Tiene miedo que lo vaquen. Claro que tiene miedo, como lo tuvo Belaúnde en su momento y como lo tiene cualquier presidente que se siente rehén del Congreso. Nunca tuvo miedo a la vacancia. Bueno, lo golpearon en todo caso. 8:48. La discusión ha sido interesante. Continuará. Eso es lo que podemos decir. Continuará. Ya volvemos. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 9 de mayo, en 1605, se publica El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, primera parte de las famosas aventuras de Don Quijote, caballero idealista y soñador, y su fiel compañero Sancho Panza. Esta obra, considerada la primera novela moderna, parodia las historias de caballería. Son célebres las escenas de la lucha contra los molinos de viento y la pelea contra los cueros de vino que confundió con un gigante. Traducida a decenas de idiomas, incluido el quechua, ha sido adaptada al cine, la televisión, la radio y hasta citada en canciones, ganándose un lugar en la cima de la cultura universal. 4 siglos y medio más tarde, un día como hoy, en 1974, comienza el juicio político contra el presidente estadounidense Richard Nixon, acusado de haber conspirado para realizar escuchas ilegales en la convención del Partido Demócrata. El espionaje electrónico había sido llevado a cabo en el conjunto de edificios llamado Watergate. Desde entonces, ese solo nombre resume los acontecimientos que condujeron a la renuncia de Richard Nixon a la presidencia norteamericana. Esto sucedió un 9 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. La otra ruta, desde el sábado 11 de mayo a las 10:30 de la mañana. Acompaña a Micaela Llosa a conocer personajes y lugares que marcan una diferencia en nuestro país, en esta nueva temporada de La Otra Ruta. Desde el sábado 11 a las 10:30 de la mañana, por RPP TV. Tengo muchísimos libros y sobre todo ahora leo muchos libros de autoayuda y de cosas que me hacen sentir muy bien. Pero recuerdo uno que me marcó la vida, que es Mi planta naranja lima, de José Mauro Vasconcelos. Yo tenía unos 12 años, estaba en el colegio y realmente hay un personaje en el libro que se llama Portuga y había una relación de este niño con Portuga muy linda, de amistad, muy linda. Y eso me marcó y se los recomiendo. Si en algún momento pueden leer Mi planta naranja lima, de José Mauro Vasconcelos, anótalo.
Estamos tratando de abordar todos los ángulos posibles sobre lo que va a ser la representación de la ministra Flor Pablo a partir de las 9 de la mañana en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el tema es fundamental. No se discute sobre una u otra palabra en un texto educativo. Se discute sobre cuál es la propuesta educativa del Estado peruano para los niños de nuestro país. Por lo tanto, eso determina qué tipo de valores van a recibir, qué tipo de ciudadanos se van a formar. Ojalá fuera solo una discusión sobre una palabra, todo sería más sencillo. El profesor Lucio Castro está con nosotros, él es secretario general del SUTEP y nos interesa saber cuál es la posición de los profesores, que son pieza fundamental de este proceso y a veces son los últimos en ser consultados. ¿Cómo está, profesor Castro? Gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad. Nosotros hemos desde el año 2003 trabajado este tema de enfoque de género, en la consideración de que una forma de asegurar un clima de convivencia es tratar y considerar de manera semejante a varones y mujeres. Y justamente el enfoque de género, que está contenido como una parte del diseño curricular, establece que el clima de convivencia, el clima de democracia, se asegura considerando a la mujer y al hombre con igualdad de derechos y oportunidades. Coincide con la posición que el SUTE ha establecido y por eso venimos defendiendo esta posición, aunque cueste algunos problemas. Me imagino que tampoco ha sido el enfoque de género una posición o una propuesta fácil de asimilar para todos. Venimos de cierta crianza, hemos sido criados de determinada manera, la niña con falda, el niño con pantalón, la niña con muñeca, el niño con carrito. Hay estereotipos creados, formados, internalizados en las personas y por tanto este trabajo y este enfoque que se viene desarrollando contribuye a acabar con esos estereotipos y adecuarse a los tiempos en donde definitivamente la mujer no puede estar en la cocina o no puede, si juega fútbol, tiene otra denominación, etcétera. Tenemos que entender. Y promover, ¿no? Así es. Y promover que chicos que quieren ser distintos, ¿no? Iguales oportunidades. Así es. Sí. ¿En cuánto cree usted que va a contribuir a los niños que se educan en los colegios públicos y privados de nuestro país la interpelación de hoy a la ministra de Educación? Uno, que la ministra está asistiendo a un evento que constitucionalmente tiene la obligación. No, pero estoy hablando de los niños. No, por eso. ¿Cuánto va a ayudar? A ver. Dos, dificulta porque tiene poco tiempo. Esto significa asumir los activos y pasivos de gestiones anteriores. Hay libros y materiales que el Ministerio ha emitido que tienen definitivamente errores, por eso se ha creado una comisión especial revisora de libros y los niños van a tener que, entendemos nosotros, en futuro considerar ya libros mejor elaborados, mejor calificados y con la participación de aquellos que consideramos actores centrales en este proceso. Porque esta discusión no es nueva, esta discusión, así es, reescribe una interpelación más. Son ya 3 ministros, los 2 anteriores salieron precisamente fruto de esta discusión, pero esta tercera ha sido, digamos, un tanto más inflamada. De hecho, ha traído como consecuencia carteles en la vía expresa, una inmensidad de propaganda a través de las redes. Por eso iba con los niños, porque siempre en esta clase de discusiones todo el mundo se pelea, grita, se jala los pelos y los niños quedan siempre al final. El tema de enfoque de género es un tema que es más que teórico, práctico. Y está dirigido por los profesores hacia los alumnos en las clases, en donde desarrolla justamente el enfoque de la mejor manera. Los padres de familia, entendemos, están motivados, algunos, por grupos conservadores y fundamentalistas que han desarrollado el concepto de ideología de género y que han desarrollado el movimiento de no te metas con mis hijos. ¿Pero cuánto ayuda un panel que diga enfoque de género igual sexo anal a un niño? El enfoque anal en la bibliografía cubana, a la que se remite el link que se desarrolló en el libro de tercero,
desarrolla un aspecto que en estos tiempos se desarrolla, pero que por el contexto en el cual estamos viviendo definitivamente ha resultado impertinente. Y ha sido el objeto o el motivo para el cual sea pues un cuestionamiento a la ministra de Educación. Hay algunos padres que critican que hay temas sexuales, hay temas de género, que quisieran que esas enseñanzas solamente se diera en sus casas y no en el colegio. ¿Usted qué les diría a estos padres? Hay un correlato ¿Coincide? entre la escuela y la casa. Y a los padres de familia, nosotros los maestros les tenemos que decir enfáticamente que no se va a homosexualizar a sus hijos. Al contrario, hay una preocupación especial por desarrollar las cosas acorde con los tiempos y acorde con la necesidad de los menores. ¿Se puede agotar la educación en estos temas solamente en casa o es necesario que esto vaya en las escuelas? Cuando hablamos de educación formal, hablamos del colegio, hablamos de la casa, hablamos de medio de comunicación y hablamos también del conjunto de personas que intervienen en la sociedad. Todos tenemos que hacer causa común para formar, para internalizar valores en los jóvenes y todos participamos en este proceso. Muy bien. ¿Y ustedes como profesores sienten que están recibiendo la formación apropiada de parte del ministerio para poder abordar estos temas? Pienso, por ejemplo, en temas de educación sexual, que no vamos a hacernos los locos con el tema. Es bien difícil. Claro. Cuando un padre o una madre viene a un niño con una pregunta grande, digamos, uno siente como, ¿y ahora cómo hago para explicarle y no meto la pata? ¿No? Nosotros, Patricia, queremos aquí ser también enfáticos en señalar lo siguiente. Para la elaboración del diseño curricular, que tiene una parte enfoque de género, el sindicato y el magisterio ha pedido participar y simplemente fue discriminado y desatendido. Eso no está bien. Hoy los problemas demuestran justamente que aquí no han participado los actores centrales, los profesionales, para poder participar en la elaboración de documentos, en la elaboración de libros y en la elaboración de incluso de políticas. Entonces, en esta revisión que se está haciendo, que es fundamental, y se está replanteando para que los textos escolares nunca van a ser perfectos, pero se ajusten más ¿ustedes consideran que esta vez debieran ser convocados? La perfección, definitivamente, como tú lo dices, es un ideal. Así es. Correcto. Uno quiere alcanzarlo, pero en la elaboración de documentos ha debido considerarse, se debe considerar a los actores principales. Por eso nos da satisfacción cuando, para efecto de contribuir en la mejor y calidad de los documentos, se ha convocado al magisterio en esta comisión revisora de los materiales educativos. Ahí sí están. Muy bien. Estamos en esta comisión. Muy bien, ese es un buen punto y para eso debieran servir estas discusiones, no para jalarnos de las mechas, sino para aportar. Creemos que hay temas mucho más importantes que deben ser tratados sin desmerecer la atención. O sea, eso es importante. Tema. Nos estamos perdiendo los otros 6 enfoques. Nos parece que sí. Porque son 7. Que sí. Uno es el género, pero hay otros 6. No se están discutiendo. Los padres de familia por infraestructura escolar. Por ejemplo. Hay preocupación de los alumnos por la alimentación que les tenga que llegar y no llega.